Hola alumnos del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. Iniciamos la clase y el tema es metáfora. Dentro de este tema veremos su definición y ejemplificaciones. Los propósitos de esta clase son valorar el uso de la metáfora en expresiones cotidianas, analizar el uso de la metáfora e identificar las mismas en textos poéticos. Acá vemos a Joseca y Dani que están conversando en la plaza. ¿Qué será que están diciendo? Dice Joseca: Dani, la película Harry Potter y la piedra filosofal es buenísima. Joseca se está acordando de la saga Harry Potter. A ver, ¿qué le responde Dani? ¿Por qué una piedra entendería de filosofía?, le pregunta. Recordemos qué es la filosofía. La filosofía se encarga de buscar explicación a preguntas básicas y elementales que el hombre tiene acerca de su propia existencia. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha filosofado. Por ejemplo, ¿por qué estoy en este planeta? ¿Por qué vivo? ¿Para qué estudio? Tal vez alguna vez ustedes dijeron. Eso es filosofía. Sigamos con la conversación. Seguro es en sentido metafórico, le dice su compañero. Y él se pregunta, ¿qué es metafórico? Nos damos cuenta que de alguna manera están filosofando y se están preguntando algo. Es el momento de ver qué es metáfora. Veamos su definición. Dice que la metáfora proviene del latín metáfora. ¿Y qué significa esto? Llevar a otra parte, transportar, trasladar, transferir y cambiar. ¿Qué es lo que vamos a llevar a otra parte, cambiar o transferir? Es el significado, el sentido de las palabras. Siguiendo con la definición, vemos que metáfora es una figura de pensamiento, o sea, es una figura literaria. ¿Qué se hace con las figuras literarias? En ellas, las palabras tienen otro sentido, otro significado para referir ciertas cosas. Vamos a ahondar ahora el significado de metáfora. ¿Qué más dice su definición? Que una realidad o concepto que tenemos, la transportamos a una realidad o concepto diferente. Por ejemplo, lo representado guarda cierta relación de semejanza. En este ejemplo vemos la primavera de la vida que tiene relación con la juventud. Entonces, en vez de decir yo esa realidad o concepto juventud, digo la primavera de la vida. Y me estoy refiriendo a una persona joven. Pasemos ahora a la ejemplificación de la metáfora. Antonio es una fiera. En este caso tenemos una proposición que dice Antonio es una fiera. Tenemos el primer término, que es un término real, Antonio, y tenemos el término imaginario. Tenemos la metáfora en que compara a Antonio con una fiera. Se dice también que la metáfora es una comparación abreviada porque se omite el nexo como, o tal cual, o parece, y se va directamente al término imaginario. En este caso es una fiera. ¿Qué es lo que nos refiere esta expresión? Que Antonio es bravo, ¿verdad? Podemos decir que defiende sus derechos, no se calla. Entonces, de acuerdo al contexto, Antonio es una fiera, significará esto. Ahora pasamos a otro ejemplo y dice así:
Voy camino de la tarde entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. Y nos damos cuenta de que alguien va por la tarde entre flores de la huerta y dice que deja el agua de su tristeza. Entonces está dejando sus lágrimas. Y nos damos cuenta que en este caso el poeta no dice directamente estoy llorando o dejo mis lágrimas, sino que está hablando en sentido metafórico, utiliza una metáfora, el agua de mi tristeza. Bravea en las sienes su orgullo de plumas, su lengua es salvaje, panal de irusú, collar de colmillos de tigres y pumas, enjolla la moza del ubuturuzú. Hermosos versos del poeta en donde tenemos resaltada la palabra o las palabras salvaje panal de irusú. Se está refiriendo a que esta niña doncella es dulce, es tierna. Nos damos cuenta entonces que utiliza otras palabras para referirse a una realidad o un significado, en este caso, dulce. Una vez que hemos visto lo que es una metáfora y hemos visto los ejemplos de metáfora, pasamos a la evaluación de la clase. Observamos las palabras del cuadro y completamos las expresiones metafóricas. Tenemos las palabras pilas, llamas, oro, tornillo, hilo, sangre y flor. Estas palabras nosotros las conocemos y conocemos el significado. Por ejemplo, pilas, llamas, oro, sabemos lo que es en nuestro lenguaje cotidiano. Pero a veces, en ciertos contextos, le damos otro significado. Por ejemplo, tenemos la primera oración que dice, su corazón está en, ¿qué le puedo agregar? ¿Está en pilas o está en llamas? ¿O cómo? ¿Qué les parece? ¿Qué frase se suele utilizar? Su corazón está en llamas. Perfecto, vamos a completar. La siguiente oración dice, el tiempo es. ¿Cómo suelen escuchar ustedes cuando hablamos del tiempo? ¿Qué solemos decir? El tiempo es oro. Excelente. El tiempo es oro. Ella está en la de la vida. Ella está en la flor de la vida. Entonces, vamos a explicar cada una de las metáforas. Su corazón está en llamas. ¿Qué les parece que es? Podemos decir que el corazón está acelerado. El tiempo es oro. ¿Qué podría significar? ¿Qué les parece? Que el tiempo es importante, el oro es valioso, entonces el tiempo es valioso. Muchas veces escuchamos, mi tiempo es oro. Es una persona ocupada y que le da utilidad a cada momento de su día. Ella está en la flor de la vida. ¿Qué significaría eso? Que ella es joven, está en la juventud, en la plenitud de su vida. Nos damos cuenta entonces que las metáforas se utilizan también en expresiones cotidianas, no solamente en poesías, en cuentos o en leyendas. Sigamos. Andrés ha perdido ¿cómo solemos decir? Ha perdido un tornillo. Cuando la persona, por ejemplo, un compañero hace locuras, hace cosas innecesarias, ¿verdad? No es que literalmente se le sacó un tornillo a Andrés. Ponte las pilas. Por ejemplo, algún docente les ha dicho alguna vez, ponte las pilas y termina tu tarea. Entonces, échale ganas. Significa, perdí el de la conversación.
como se dice en Instagram o en el Twitter, vamos a seguir el hilo, dicen, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que alguien inicia un tema y que los demás usuarios van hablando del mismo tema, siguen el hilo. Entonces, cuando perdí el hilo de la conversación, estamos refiriendo que estuve desatenta y no atendí y ya no sé de qué se está hablando. Este equipo necesita nueva. Este equipo necesita sangre nueva. Y se referiría a que el equipo necesita ser reforzado, necesita otros componentes para mejorar el trabajo. Entonces nos damos cuenta que a palabras cotidianas le sacamos ese significado literal que tienen y le damos un significado, ¿cómo le llamaríamos? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Le damos un significado metafórico. Excelente, eso es la metáfora. Ahora dice, identificamos la figura literaria y tenemos tu cabello oro bruñido, el sol relumbra en vano. Tu cabello es como el oro bruñido. ¿Cómo es el oro? Es amarillo, ¿verdad? Tu cabello es, en vez de decirle sos rubia, le dice tu cabello es oro bruñido. El sol relumbra en vano. El sol también tiene destellos amarillos. Entonces, no nos dice tu cabello es como. Si decía tu cabello es como el sol o como el oro, sería una comparación. Recordemos que cuando le sacamos ese nexo como o tal cual, se convierte en una metáfora. Excelente. La respuesta es metáfora. Cuando más palpiten las rosas del amor. ¿Es una imagen olfativa, una metáfora o una imagen visual? ¿Qué piensan ustedes? Es también una metáfora. Excelente. Entonces vamos a marcar la opción correspondiente a metáfora. Así terminamos nuestra evaluación y llegamos a lo que es el resumen de la clase. Después de haber escuchado la clase, dicen, la piedra filosofal es una metáfora, Joseca, porque con la piedra se puede llegar a la vida eterna y también conseguir muchas cosas. Entonces ellos le están encontrando el sentido al título del libro Harry Potter, que dice Harry Potter y la piedra filosofal. Luego le pregunta, ¿y por qué es una metáfora? Dice Joseca. Y Dani le explica, está diciendo que es la piedra más importante y compara con la filosofía. Graficame que no entiendo. A ver, algo así. Piedra es nuestro término real y filosofía es la vida eterna. De esta manera están graficando lo que es una metáfora a partir del título del libro. Ah, compara la filosofía con la vida eterna, la magia de entender todo. ¡Qué capo sos, Dani! Y así termina la conversación. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Conocimos lo que son las metáforas. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.